expresiones algebraicas y ecuaciones. Si bien nosotros estuvimos trabajando con expresiones algebraicas al trabajar el lenguaje coloquial y simbólico, vamos a hacer un repaso. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es la manera de expresar operaciones entre números y o letras que representan números. En general, para representar un número cualquiera se utiliza la letra X. Esto tenía que ver cuando vimos el lenguaje coloquial a simbólico. Por ejemplo, a mí me decía el triple de un número. Yo sé que si me habla del triple tengo que multiplicar por 3 a un número. Pero cuando no me decía de qué número me estaba hablando, nosotros poníamos la letra X. La letra representaba ese número que nosotros desconocíamos. Acá puse otros ejemplos. Un número aumentado en 8, es decir, al número que no conozco, la X, le sumo 8, le estoy aumentando 8. Después, la mitad de un número. Sabemos que la mitad a un número voy a dividir por 2, pero como no me está diciendo a qué número voy a dividir por 2, colocábamos la X. El otro ejemplo dice el cubo de un número. El cubo me está hablando de potencia elevado a la 3. Como es de un número que yo no desconozco, no me está especificando de qué número, colocábamos la letra X. Recuerden que se puede utilizar cualquier letra puedo utilizar yo para representar un número, pero mayormente utilizamos la X, y además de que mayormente se utilice la X, nos sirve para no confundirnos. Entonces, de esta forma siempre al número que desconocemos le colocamos la letra X, pero no está de más recordarles que puede ser cualquier letra. Después teníamos el siguiente ejemplo, el doble del siguiente número. Cuando me hablaba del doble multiplicado por 2, ¿a qué tenía que multiplicar por 2? Al siguiente de un número. Por eso entre paréntesis pongo X más 1, porque el siguiente de un número representa X más 1. Lo mismo acá, la tercera parte, división por 3 del anterior de un número. Nosotros, sin saberlo, estábamos utilizando expresiones algebraicas cuando pasábamos del lenguaje coloquial al simbólico y estábamos trabajando con letras y números. Lo que vamos a ver en este nuevo trabajo de las expresiones algebraicas es cómo operar con las expresiones algebraicas. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, donde dice 2x más 5x igual a 7x. Algo que voy a aclarar al principio de todo esto, que igual está en el trabajo, es, por ejemplo, miremos solamente el 2x. Esto es una expresión algebraica. Sabemos que implícitamente, si bien no está el puntito, recordemos que cuando hay un número pegado a una letra, escondido o implícitamente sabemos que está en medio una multiplicación, el puntito de la multiplicación. Entonces, tenemos el número y la letra. Al número lo llamamos coeficiente. Siempre que tenemos una expresión algebraica de un número y letras, el número se llama coeficiente y a la letra la llamamos variable. ¿Por qué le ponemos nombre? Para que de esta forma, cuando yo vaya explicando, ustedes no se confundan. Entonces, dijimos, tengo una expresión algebraica, 2x, el 2, que es el número, se llama coeficiente y la letra, que es la x, se llama variable. Entonces, tengo por resolver 2x más 5x. ¿Cómo se resuelve esto? Porque es algo nuevo. Nosotros podemos resolver 2 más 5, podemos resolver multiplicaciones, pero nunca habíamos resuelto cuando había letras. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si las dos expresiones algebraicas tienen la misma variable, es decir, tienen la misma letra, se pueden sumar y restar entre sí. ¿Cómo voy a sumar y restar entre sí? Voy a sumar y restar los coeficientes, es decir, los numeritos que están adelante. Entonces, como acá se trata de sumar estas expresiones algebraicas, y tienen la misma variable, acá la variable es x, voy a sumar primero los coeficientes, los numeritos de adelante. 2 más 5, 7, y luego a ese resultado, que sumen los coeficientes, le voy a agregar la variable x, porque yo estoy sumando, es decir, 2 manzanas más 5 manzanas, tengo 7 manzanas. Le ponemos ese ejemplo que siempre que estoy sumando variables con x, también el resultado va a tener que tener la variable x. Vamos al segundo ejemplo, donde es 9x menos 6x.
Sucede lo mismo, nomás tengo dos expresiones algebraicas que tienen la misma variable, pero ahora en vez de sumarse, se restan. ¿Qué vamos a hacer? Restamos los coeficientes, es decir, los números de adelante. 9 menos 6, 3, y al fin a ese resultado le agrego la variable. Si observamos el ejemplo de abajo, tengo para sumar 5 más una x, porque recuerden que cuando no hay ningún número delante de la x, escondido hay un 1. Entonces 5 más una x más 7 más 8x. ¿Qué se diferencia este ejemplo del de los anteriores? Que acá tengo para sumar valores con x y otros que no. Y estos no se pueden mezclar. Cuando yo sumo y resto, no puedo mezclar valores que tienen x con otros que no. Porque sería como, no sé, contar peras y manzanas y querer tomarlos como una misma unidad. Entonces, voy a sumar por un lado los números y por el otro lado las variables. Entonces, voy a resolver primero 5 más 7, 12, y luego voy a resolver una x más 8x. ¿Cómo se resolvía? Sumaba los coeficientes, los números de adelante. 1 más 8, 9, y agrego la variable. Es muy importante que tengamos en cuenta este ejemplo. Luego, observemos el siguiente ejemplo donde tenemos 20x dividido 5, y acá tenemos el ejemplo 4 por 3x. Si observamos, por ejemplo, en el caso de la división, tenemos un número con variable y otro que no, es decir, un número con letra y otro que no. En el caso de, vieron que dijimos que acá en la suma y en la resta, cuando sumaba y restaba, no podía mezclar los valores con letras y otros que no. En el caso de la multiplicación y la división, sí se puede multiplicar o se puede dividir un número con una variable y un número que no tenga. Por ejemplo, acá yo tengo 20x, que tiene una variable, y el 5 que está solito. Como es división, se puede resolver. ¿Cómo se va a resolver? Resuelvo al coeficiente, lo divido por el 5, 20 dividido 5, 4, y agrego la variable, porque en juego hay una variable, se está dividiendo y tenemos en esa división una variable. Entonces el resultado también va a tener la variable x. No es como resolver 20 dividido 5. Si resuelvo solamente 20 dividido 5, sí me va a dar solamente el 4. Pero acá estoy dividiendo 20x dividido 5. Entonces, se divide al coeficiente, lo divido por 5, 20 dividido 5, 4, y al resultado se agrega la variable. En el ejemplo de la multiplicación es lo mismo. En la multiplicación, como en la división, se puede multiplicar un número sin x y otro que no. Entonces, el 4 no tiene x, pero el 3 sí. Pero voy a multiplicar al 4 por la variable. Perdón, por el coeficiente. Entonces, el coeficiente es 3. Voy a multiplicar el 3 por 4, 12. 12x. Y al resultado le tengo que agregar la variable, ¿sí? Porque el 3 es el coeficiente de la x. Yo estoy multiplicando 4 por 3x. En el último ejemplo, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si no estuviera la x y yo tuviera 3 más 5, yo podía resolver 3 más 5, 8, y después multiplicarlo por el 2, o el 2 multiplicaba a todos los términos que estaban adentro del paréntesis? En este caso, si nos ponemos, ¿por qué aprendimos la propiedad distributiva? Porque, por ejemplo, si yo quiero resolver, en el último ejemplo que tenemos acá, si yo quiero resolver primero el paréntesis, ¿yo puedo resolver 3x más 5? No, no se puede resolver 3x más 5, porque recuerden, este ejemplo, que en el caso de la suma y de la resta, no se puede sumar un valor que tenga x y otro que no, o tampoco se puede restar un valor que no tenga x y otro que sí tenga x. En la suma y en la resta no se permite mezclar. Entonces, lo que sí o sí estamos obligados a hacer es a aplicar propiedad distributiva. ¿Cómo aplicamos propiedad distributiva? El 2, que está multiplicando a todo el paréntesis, va a multiplicar a cada término. Es decir, que el 2 va a multiplicar al 3x y el 2 va a multiplicar al 5. Entonces, 2 por 3, porque recuérdense que cuando multiplicamos, como en este caso, se multiplica el número por el coeficiente y después el resultado se le agrega la letra. Entonces va a multiplicar el 2 por el coeficiente. 2 por 3, 6.
y al resultado le agrego la x porque esto tenía x, era 3x, entonces se le agrega la variable. Coloco el signo de más, o si hay un menos, como sabíamos hacer, dejábamos el signo de menos. Pero en este caso, como había una suma, dejamos el más. Entonces, coloqué el más y ahora el 2 va a multiplicar al 5. 2 por 5, 10. Terminé de resolver. Acá ya no se puede mezclar, no va a haber un solo resultado como en el ejemplo A y B, por ejemplo. No va a haber un solo resultado porque no se puede mezclar. Yo no puedo resolver 6x más 10. Ese sería mi resultado final. De esta forma, ustedes van a poder resolver esta actividad. Algo que me faltó agregar, por ejemplo, vamos a hacer el caso G. Si yo quiero resolver el G, que yo di igual ejemplo, se está multiplicando x por x por x. El resultado de esto no es 3x. Sería 3x si yo estaría sumando una x más otra x más otra x, el resultado sería 3x. Porque adelante siempre tenemos un 1, y si se están sumando, se suman los coeficientes, los numeritos de adelante. Como sabemos que escondido hay un 1, 1 más 1 más 1 sería 3x. Pero en este caso no hay una suma en el G, hay una multiplicación. Entonces sería como si yo estuviera multiplicando, por ejemplo, acá un 5. 5 por 5 por 5. ¿De qué forma se puede escribir eso? ¿De qué otra forma? Utilizando la potencia. Si tengo al 5 que se está multiplicando 3 veces, lo puedo escribir como 5 al cubo, es decir, 5 y el exponente 3. De esta forma, el G, por ejemplo, ya les digo que es verdadero. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 3 veces la x. ¿De qué otra forma se puede escribir esto? En potencia, x elevado a la 3. Eso fue lo que agregué. Después, siempre que yo divido dos números iguales, el resultado va a ser 1. Por ejemplo, yo divido 5 dividido 5, el resultado va a ser 1. Si yo divido 100 dividido 100, el resultado va a ser 1. Lo mismo ocurre acá. Recuerden que las letras representan números. Nosotros no los conocemos, pero representan números. Entonces hay que siempre relacionarlo con las operaciones que nosotros conocemos, con números, obviamente. Entonces, si ahora tengo x, en el caso de x dividido x, el resultado no puede ser nunca 0. El resultado va a ser 1. Siempre que divido dos números iguales, el resultado va a ser 1. Ustedes lo que tienen que hacer acá es, guiándose de los ejemplos anteriores, resolverlos. Los resuelven para no confundirse, o si ustedes creen que lo hacen mentalmente, pero yo les recomiendo que directamente los resuelvan acá abajo. Resuelvan esta parte de la ecuación y ven si da lo mismo. Resuelvo esta parte y veo si me da 20x. Resuelvo esta parte y veo si me da 3x. Resuelvo esta parte y veo si me da lo mismo que acá. Y así sucesivamente. Después coloco, si da lo mismo, se verifica la igualdad de los dos lados, da lo mismo, coloco verdadero o coloco falso. Y ya como los hice, ya los resolví, ya el punto I estaría resuelto. Por más que tenía que resolver solamente los falsos, si resuelven todos, mejor. Después, el punto 2 dice, hallar la mínima expresión. Es a lo que hablábamos. Acá, por ejemplo, tengo sumas de expresiones algebraicas. ¿Tienen la misma variable? Sí, ¿cuál es la variable? X. Entonces tengo que sumar los coeficientes, los numeritos de adelante, y al resultado se le agrega la variable. En el B sería el caso de que por un lado voy a sumar o restar los números que tienen X y por el otro lado que no. Recuerden que el signo de cada número está siempre a la izquierda. Por ejemplo, el 7 no se ve el signo porque sabemos que es positivo. El 3 está sumando y el 5x está restando. Ojo con eso, ¿sí? No se lo adjudiquen, por ejemplo, este menos al 3, eso estaría mal. Siempre me paro en el número, por ejemplo, yo acá me paro al 5x y digo, miro a la izquierda y a la izquierda está el signo de ese número, es decir, el 5x está restando, el 4 está sumando. Es muy importante eso, el 8x está restando, el 13 está restando. Siempre me paro en el número y miro hacia la izquierda y me fijo qué signo tiene. Eso me va a servir para después sumar o restar. Bueno, volvemos al B. Recuerden, no mezclamos. Por un lado sumamos o restamos los valores que tienen X y por el otro lado sumamos o restamos los valores que no tengan X. ¿De qué depende si sumo o si resto? Las operaciones que tengan la cuenta. El C.
En el C, tanto como en el D, lo primero que tengo que resolver es aplicar propiedad distributiva. Una vez que aplico propiedad distributiva, recién ahí me fijo lo que me queda y me fijo con qué lo puedo sumar. Porque observen que cuando hacemos las distributivas, como vimos por ejemplo en este caso anterior, me va a quedar en resultado final un valor con X y otro que no. Entonces eso se va a tener que sumar o restar con los valores que acá tiene X y este que no. ¿Sí? Entonces primero resuelvo la propiedad distributiva, dejo el resultado debajo, vuelvo a bajar por ejemplo menos 13 menos 8X y me va a quedar como en el B al final por resolver, como en el ejemplo B. Me va a quedar valores con X y valores sin X. Y yo voy a resolver sumar o restar los valores con X o sumar y restar los que no tienen variables. Una vez terminado eso, pasamos a resolver ecuaciones. Vamos a resolver ecuaciones muy sencillas. Es una sola actividad de ecuación. Bueno, acá está aclarado lo que yo le decía hoy. Por ejemplo, que aparezca 6 por X es lo mismo que decir 6X. Si bien acá en el 6X no se ve el por en el medio, sabemos que escondido implícitamente está la multiplicación. Una ecuación es una igualdad en la que hay por lo menos un valor desconocido llamado incógnita. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que es una igualdad, siempre va a haber un igual. Entonces, siempre que voy resolviendo una ecuación, en ningún momento puede desaparecer ese igual, porque si desaparece el igual en alguno de los pasos, deja de ser una ecuación, porque una ecuación es una igualdad. Y ese igual me determina dos miembros, el primer miembro y el segundo miembro. ¿De qué me sirve esto? ¿Por qué decimos primer miembro y segundo miembro? Siempre le damos nombres para cuando yo vaya explicando, ustedes no se vayan perdiendo. Entonces, colocamos, tenemos un igual, sabemos que tenemos dos lados, pero a uno lo vamos a llamar el primer miembro y al otro el segundo miembro. De esta forma, cuando vaya explicando, ustedes me van a poder ir siguiendo con la explicación. Es decir, que una ecuación es una igualdad y siempre va a haber una incógnita. ¿Qué significa la incógnita? Es un número que yo desconozco. ¿Y cómo representamos un número que yo desconozco? Con una letra. Nosotros le vamos a poner la letra X. Resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores, nosotros por el momento un solo valor, vamos a ir trabajando, el valor o los valores de la incógnita que hace verdadera la igualdad. Cada valor de la incógnita es una solución de la ecuación. ¿Qué se trata de resolver una ecuación? Yo tengo que hallar cuánto vale X, es decir, cuánto vale la incógnita. Ese valor va a verificar la igualdad, pero ahora vamos a verlo mediante un ejemplo. Lo vamos a ver mediante un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Pero para poder resolver una ecuación tengo que utilizar la propiedad uniforme. ¿Para qué me sirve la propiedad uniforme? Me sirve para obtener ecuaciones equivalentes. Por ejemplo, vamos a hacer el A, algo muy importante. ¿Qué significa ir resolviendo ecuaciones equivalentes? Como yo dije, tenemos la igualdad, tenemos el primer miembro y el segundo miembro. Para que la ecuación sea equivalente, si yo acá en el primer miembro sumo 1, estaría alterando toda la ecuación. Pero si sumo 1 en el primer miembro y también sumo 1 en el segundo miembro, no estoy alterando la ecuación, queda una ecuación equivalente, porque a ambos miembros estoy aplicando la misma operación. Es decir, en el primer miembro y en el segundo miembro estoy sumando 1. O en el primer miembro y en el segundo miembro decido restar 5. O en el primero y el segundo miembro decido multiplicar por 3. Pero siempre tiene que ser equivalente. Tanto en el primer miembro como en el segundo miembro tengo que realizar la misma operación. De eso se trata la propiedad uniforme, de que las ecuaciones, a medida que yo vaya resolviendo, sea una ecuación equivalente. ¿De qué me sirve? Lo que tengo que recordar son las operaciones opuestas. La operación opuesta de la suma es la resta, la operación opuesta de la resta es la suma, la operación opuesta de la multiplicación es la división, la operación opuesta de la división es la multiplicación, la operación opuesta de la potencia es la raíz y la operación opuesta de la raíz es la potencia.
eso me va a servir para resolver una ecuación. Vamos a resolver el primer ejemplo. Yo tengo x más 3 igual a 12. Yo tengo que encontrar el valor de x y que satisfaga la igualdad. Entonces, yo lo que quiero hacer siempre que voy a resolver una ecuación es tratar de dejar sola la x. Entonces digo, si yo quiero dejar sola la x acá, ¿qué es lo que se tendría que ir? El 3 que está sumando. Entonces pienso, si el 3 está sumando, ¿cuál es la operación opuesta de la suma? La resta. Entonces voy a restar 3 en ambos miembros. Entonces coloco menos 3 en el primer miembro y menos 3 en el segundo miembro. 3 menos 3, siempre cuando hago las operaciones opuestas se anulan, porque en este caso me va a dar 0. Entonces 3 menos 3 me va a quedar 0, pero me sigue quedando la x, es decir que se fue el 3 como yo quería, me quedó la x sola y del segundo miembro me queda una operación por resolver. 12 menos 3, 9. Una vez que encontré el valor de x, tengo que verificar si ese valor satisface la igualdad. Vamos a verificar. Estamos verificando la ecuación inicial es x más 3 menos 2. Pero yo ya sé cuánto vale x. Yo encontré que x vale 9. Entonces, donde está la x, voy a colocar el 9. Por eso lo puse con color rojo. Coloco el 9 más 3 igual a 12. Lo copié todo igual, nomás que en vez de poner la x puse el 9. Y ahora resuelvo. 9 más 3, 12. 12 es igual a 12. Entonces se verifica la igualdad. Yo al colocar en la x el valor que encontré, se verifica la igualdad. Quiere decir que la ecuación que resolví está bien. Si yo cuando resuelvo me queda 12 y del otro lado, del otro miembro me queda, no sé, 15, no son los mismos números, no se cumple una igualdad. Entonces algo hice mal, tengo que volver y revisar qué hice mal en este ejercicio. Vamos al ejercicio B. Por ejemplo, tengo x menos 8 igual a 21. Para encontrar o hallar el valor de x, tengo que tratar de dejar sola la x. Entonces, si quiero, la x está en el primer miembro. Entonces, ¿qué operación y qué número quisiera que se vayan? El menos 8. En el primer miembro tengo x menos 8. Yo quiero que la x quede sola. Entonces, ¿cómo puedo hacer que se vaya ese menos 8? Buscar la operación opuesta. Y digo, si el 8 está restando, ¿cuál es la operación opuesta de la resta? La suma. Entonces voy a sumar 8 en ambos miembros. Siempre sumo o resto, en estos casos cuando está sumando, por el mismo número. Utilizo la operación opuesta, pero utilizo el mismo número. Si bien acá estoy usando la operación opuesta, porque el 8 está restando, voy a utilizar la operación opuesta, que es la suma, pero voy a sumar 8. De esta forma se me anulan, porque 8 menos 8, 0. Siempre que aplico la operación opuesta, se cancela. Entonces acá cancelamos y me queda sola la x. Y de esta forma me queda otra operación por resolver en el segundo miembro. 21 más 8, 29. Entonces vamos a verificar si está bien resuelto el B. Entonces dijimos, la ecuación inicial es x menos 8 igual a 21. X no va a estar más. Cuando voy a verificar voy a reemplazar el valor que yo encontré. Yo encontré que x vale 29. Entonces donde está la x puse el 29. 29 menos 8 igual a 21. Lo copié todo igual. 29 menos 8 es 21. Se cumple la igualdad, se verifica. Entonces está bien resuelto. El valor de x, la solución, es 9. Vamos al C. Yo quiero dejar completamente sola la x. La x también acá en este caso en todos estos ejemplos está en el primer nivel. Entonces quiero dejar sola la x. ¿Qué operación y qué número me está molestando? El 6, que está multiplicando a la x. ¿Cuál es la operación opuesta a la multiplicación? La división. Entonces voy a dividir por 6 en el primer miembro y en el segundo miembro. Ven que todo el tiempo, acá por ejemplo en el A, resté 3 en el primer miembro y en el segundo. En el caso B, sumé 8 en el primer miembro y en el segundo miembro. Esto se trata de obtener ecuaciones equivalentes. Al yo realizar la misma operación en los dos miembros, es decir, en el primero y en el segundo, estoy manteniendo el equilibrio, son equivalentes las ecuaciones.
Estoy manteniendo la equivalencia. Entonces, vamos a resolver el 6. Como dijimos, para que se vaya el 6, que está multiplicando, o utilizo la operación opuesta, que es la división. Entonces coloco la división por 6, tanto en el primer miembro como en el segundo. Se me cancelan y me queda la x sola. Entonces 47 dividido 6, perdón, 42 dividido 6, 7. X vale 7. ¿Cómo sé si está bien resuelto esto? Verificando. Entonces mi ecuación inicial es 6 por x igual a 42. Entonces 6 por, pero yo no voy a colocar más la x. ¿Cuánto me dio a mí que valía x? 7. Entonces, donde estaba la x puse el 7. 6 por 7, 42. Se verifica la igualdad. Vamos al caso D. En este caso, ahora para dejar sola la x, está el 5 que está dividiendo a la x. Entonces tengo que aplicar la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta de la división? La multiplicación. Entonces voy a multiplicar por 5 en el primer miembro y en el segundo miembro. Entonces de esta forma en el primer miembro se cancela y me queda solo la x, y luego me queda por resolver 8 por 5, 40. En este caso yo digo que la solución es 40, la solución de la ecuación. ¿Cómo sé si la solución está bien? Verificando. Entonces, tenía que hacer x dividido 5, pero ya no voy a poner x, porque ya sé cuánto vale x. Vale 40, entonces 40 dividido 5, 8. Se verifica la igualdad. Está bien resuelto, mi solución correcta es 40. En el tengo x a la cuarta es igual a 81. Para que dejar completamente sola la x, que me está molestando, la potencia, el exponente 4. Entonces voy a aplicar la operación opuesta. Recuerden que la operación opuesta de la potencia es la raíz. Entonces, si yo tengo un exponente 4, voy a aplicar raíz cuarta en ambos miembros, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. De esta forma se me cancelan las operaciones, tanto la raíz como la potencia, y me queda solo x. Y en el segundo miembro me queda por resolver la raíz cuarta de 81. ¿Qué número multiplicó 4 veces y me da 81? El 3. Entonces la solución correcta es 3. Vamos a verificar. Entonces, en vez de escribir x elevado a la cuarta, voy a poner la solución, que es 3. 3 a la cuarta es 81. Se verifica la igualdad. De la misma forma, en el eje, tengo raíz cúbica de x igual a 5. Para dejar completamente sola x, tengo que aplicar la operación opuesta. La operación opuesta de la radicación es la potenciación. Pero como en este caso estamos hablando de la raíz con índice 3, el exponente de la potencia va a ser 3. Voy a aplicar la potenciación en el primer miembro y en el segundo miembro. Se me cancelan las dos operaciones, tanto la radicación como la potenciación, y baja la x sola. Y en el segundo miembro me queda por resolver x elevado al cubo, 5 elevado al cubo. ¿Cómo se resuelve eso? Multiplicando 3 veces el 5. 5 por 5 por 5, 125. Verificamos si se cumple la igualdad. La raíz cúbica de 5, pero ya no voy a poner más la raíz cúbica de x. Voy a poner la raíz cúbica de 125. ¿Cuál es la solución de la raíz cúbica de 125? 5. Se verifica la igualdad. Entonces, acá tengo que hallar el valor de la incógnita de cada ecuación y luego también tengo que verificar. Entonces, recuerden que si yo quiero dejar sola la x, el número que está sumando, me fijo para la operación opuesta a la suma, la resta. Entonces voy a restar ese mismo número tanto en el primer miembro como en el segundo y ir resolviendo. Si está restando, la operación opuesta es la suma. Sumo en ambos miembros ese número y de esta forma voy a poder avanzar. Acá puse 5p. No me di cuenta, pero en el trabajo va a aparecer como x. Acá en el video no me di cuenta y lo puse así. Como les dije, la variable puede ser cualquier letra, porque cualquier letra que yo elija puede representar un número desconocido. Pero como les había dicho, siempre usamos x para no confundirnos, pero en el trabajo va a aparecer con x. Acá sería 5x. Sabemos que en el medio hay un puntito de multiplicación, entonces tengo que aplicar la operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta a multiplicación? La división.
Bueno, espero que les sirva mucho este video y que bueno, que no sea tan difícil este nuevo tema. Y si es difícil, quédense tranquilos porque es un tema complejo, pero vamos a seguir practicando de a poquito todo. Besos a todos.